El siguiente es la cobertura, el Incoterm DAP, DAP Delivery at Place. Aquí vamos a empezar a ver Incoterms que comienzan con la letra D, son los llamados deliveries. A ver, hagamos una distinción de qué significa delivery, por qué se usa esa palabra aquí. Tal vez tengan conocimiento del delivery de las pizzas o de las empanadas. Quiero que lo distingan de un traslado a domicilio de las mercancías. Si compran normalmente en un supermercado, ahora con el COVID se está haciendo muy mucho comprar por teléfono y que luego me envíen las mercancías, lo más habitual es que la compra se realizó en el momento que las mercancías pasaron las líneas de caja y en ese momento el supermercado se liberó de responsabilidad. Luego entrará una responsabilidad del transportista de llevárselos, pero el supermercado ya no tiene más responsabilidad. Distinto es el caso de un delivery. Imaginemos que contratan con una pizzería para que le haga un delivery de 2 pizzas, ahora para el almuerzo. Calculan que para que lleguen a las 12:10, después de la clase. 12:10 no llegan, 12:30 no llega, 1 de la tarde no llega, llaman y les dicen, no, miren, nuestro motociclista de delivery ha sufrido un accidente, pero no se preocupe, si bien las pizzas han sido destruidas, en 10 minutos le vamos a enviar la factura para que la pague. ¿Ustedes pagarían esa factura? No, claramente que no. ¿Por qué? Porque es un delivery. El vendedor se hace responsable de la entrega. Cumple con su obligación de entregar cuando se la lleva hasta la puerta de su domicilio. Recién en ese momento cumplió con la obligación de entregar. El supermercado normalmente puede variar según los esquemas ahora. Han estado haciéndose modificaciones con la crisis de COVID, pero lo más habitual es que él entregue en la línea de cajas. El transporte es otro asunto. Él ya cumplió con la entrega. Si tengo una cláusula que en un Incoterm que comienza con una letra D, es un delivery, eso implica que el vendedor está asumiendo los costos y los riesgos hasta la entrega en un punto determinado. Delivery at place. Un lugar, en el lugar de destino, en el país de destino, antes de las formalidades aduaneras. Las formalidades aduaneras las tiene que soportar el comprador. El comprador es el que tiene que descargar. Si ustedes se fijan entre un DAP y un CPT, los costos son los mismos. La diferencia es quién está soportando el riesgo del transporte internacional. En un CPT, el comprador, porque la transferencia de riesgo se hizo una vez que se puso a disposición del transportista. En un DAP, los riesgos los soporta el vendedor, porque es a la arribada al lugar de destino que recién cumple con su obligación de entregar. Ahora el DPU, uno nuevo, es lo mismo que el DAP, solo que descargando además, procediendo con la descarga. Pero cuidado, las formalidades de importación siempre y los costos los está soportando el comprador. Siempre los soporta el comprador. Este DPU es el único Incoterm en el cual el vendedor se hace cargo de la descarga, sino siempre la descarga está en cabeza del comprador. Y el más completo, DDP.
sin descargar, pero llevado hasta el lugar designado por el comprador, la puerta de su depósito, la puerta de su casa, y el vendedor haciéndose cargo de todas las formalidades de importación. Los costos, las tramitaciones, los honorarios de los despachantes, asume todos los riesgos del transporte y todos los costos de transporte en origen internacional y en el país de destino hasta el lugar designado están incluidos en la cotización. Están incluidos en la cotización. El DDP es el más completo. Tengan presente que cuando exportan a países como el nuestro, si estuviéramos nosotros en el extranjero y tuviéramos que exportar a la Argentina, no sería una muy buena idea utilizar DDP. ¿Por qué? Porque aquí el vendedor está asumiendo los riesgos y los costos de la operación de importación. No solo que me pueden modificar los aranceles, sino que me pueden poner, como se acuerdan, teníamos las de DEJAI, las declaraciones anticipadas de importación, y que me tengan 3 meses o 6 meses trabados sin saber por qué ni cómo para cruzar la aduana, y mientras tanto, el vendedor no entregó, está soportando los riesgos, está teniendo penalidades contractuales por no haber cumplido con la entrega. Entonces, cuando se exporte a países como este, mucho más adecuado pensar en un DPU o en un DAP. Si exportan a un país civilizado, bueno, sí, ahí pueden utilizar tranquilamente un DDP. Esto cierra los Incoterms que son aptos para cualquier medio de transporte. Ahora los que vamos a ver son los que exclusivamente para transporte marítimo. El primero es FAS, Free Alongside Ship. Eso significa, en el puerto de origen, la mercancía a distancia de grúa del buque. Eso significa que el buque con sus propias grúas pueda tomar la mercancía y cargarla sobre cubierta. El vendedor se hace cargo de todos los costos y los riesgos hasta ese momento en que la mercancía esté puesta a disposición del comprador al costado del buque designado. Entre ellos está soportando el vendedor todos los trámites y costos de exportación. Si no llegara el buque al puerto en el cual tiene que tomar las cargas, el exportador, igual que en todos los otros casos veíamos, las pondrá en un depósito a cuenta el riesgo del comprador. El comprador soporta la operación de carga, que puede ser cara, puede tener tributos y es muy riesgosa, es el momento de necesidad más riesgoso en un transporte marítimo, la carga y la descarga. Soporta el transporte internacional, sus costos y sus riesgos, y el transporte y el seguro en destino y las formalidades de importación. Libre al costado del buque. Libre porque ya pagó los aranceles, está liberada de exportación la mercancía al costado del buque designado por el importador. FOB, la más antigua de todas. Libre, free, a bordo del buque. La única diferencia entre un FAS y un FOB es que en el FAS la mercancía estaba al costado del buque y en el FOB está a bordo del buque. En la práctica pueden ser 2 metros de diferencia, pero en costos y en riesgos es una gran diferencia. Muy importante, FOB es exclusivamente marítimo. Ustedes no saben la cantidad de veces que he visto mercancías que fueron contratadas FOB enviadas por vía terrestre. ¿En qué momento un exportador que envió por vía terrestre una mercancía que cotizó FOB se liberó de responsabilidad? Nunca. Nunca. Porque se va a liberar de responsabilidad solo cuando la mercancía esté a bordo de un buque. Un paso más. CFR. Este es el equivalente exclusivamente marítimo de CPT. El vendedor
contrata el transporte hasta el puerto de destino, por eso está incluido en el costo, pero lo contrata a nombre del comprador. Por lo tanto, la transferencia del riesgo se realiza en el mismo momento que en el FOB, una vez que están a bordo las mercaderías. El vendedor se hace cargo de los trámites y formalidades de exportación, de la operación de carga, de contratar un transporte. Ese transporte va a estar a nombre del comprador, que va a soportar todos los riesgos de la navegación internacional. Y por último, el CIF, costo y seguro y flete, que usted lo conocerá mucho por ser la base de... A ver, en los tributos al valor, lo que usamos como base es el valor normal en la aduana, que normalmente es un CIF. Ese CIF va a ser como el CFR, puerto de destino, el vendedor cumple con la obligación de entrega poniendo a disposición del comprador las mercancías a bordo del buque, lo mismo que en FOB, lo mismo que en CFR, lo mismo en CIF. Y aquí, el vendedor además va a tener una obligación extra, que es la de contratar un seguro a favor del comprador. Como contrataba el transporte, contrata también el seguro a nombre del comprador, que va el comprador a soportar el riesgo de la navegación internacional. Es decir, tenemos 11 Incoterms, hay unos más utilizados que otros. El DDP es muy utilizado, el XWork es muy utilizado, FOB y CIF es marítimo, y muy utilizado el Free Carrier, es más utilizado actualmente. Pero tienen 11, elijan el que les guste. ¿En función de qué criterio? Desde marketing hasta un autoanálisis de las capacidades logísticas de su empresa. ¿Cuál utilizar? El que más les convenga en cada caso. Lo importante es darse cuenta que las cotizaciones van aumentando, pero no es que sea más caro un DDP que un XWork, simplemente que hay costos de la cadena logística que pasan a incorporarse en esta cotización porque lo soporta ahora el vendedor. Tener presente hasta qué costos están incluidos en esta cotización Incoterm. Segundo, ¿cuál es el momento de transferencia de los riesgos? ¿En qué momento cumple con su obligación de entrega el vendedor? ¿Y quién soporta los riesgos de transporte? Esos son los puntos importantes. Y recordar en CPT y CIP, y en CFR y en el CIF, que el vendedor está contratando un transporte, está contratando un seguro, pero que ese transporte, ese seguro, están a nombre del comprador, y que es el comprador el que va a soportar los riesgos de transporte